Es una especial bendición estar con ustedes en esta ocasión, haciendo una segunda parte sobre el tema de charla en vida sobre la muerte. Y en esta plataforma, pues, hablar de la muerte segunda. Quisiera, pues, hacer la lectura de la cita bíblica de Apocalipsis 2:11, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades, a las congregaciones, a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Pues, Bet Hashem, toda Rabaya Web por esta ocasión, y con la ayuda del cielo vamos a iniciar. Entendiendo que estamos con la finalidad de poder ser edificados, poder escudriñar las cosas, tomar lo que es bueno y desechar lo que no lo es para nosotros. Pues bien, charla en vida sobre la muerte segunda, entendiendo primero qué o quién es la muerte, que es distinto. Abordemos primeramente qué es la muerte, y de manera pues muy sencilla pero concreta, entendemos que para la ciencia actual la muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo, y con ello el fin de la vida. Esta palabra homeostasis nos habla de que es una forma de equilibrio dinámico en los seres vivos, que se hace posible gracias a una red de sistemas de control realimentados, que constituyen los mecanismos de autorregulación para mantener la vida en los seres vivos. Como ejemplos de homeostasis son la regulación de la temperatura, el balance entre la acidez y alcalinidad de nuestro pH, que conocemos así. Sin embargo, esta definición deja muy de lado lo que conocemos como mente, como espíritu y alma. No somos un auto para que se nos diga que el equilibrio dinámico entre el cargar gasolina y el gastar la gasolina viene a derivar en la posibilidad de transitar, porque no somos un aspecto inanimado. Hay algo dentro de nosotros que nos permite manifestar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones en conductas, pero todo ello englobado en una plataforma superior que es precisamente la del ser humano en cuanto a la capacidad de su alma, de su espiritualidad. Pues bien, para los que recibimos la instrucción de los secretos de los cielos en la Torá y en la Cábala, la muerte es el momento en que el alma tiene que abandonar el cuerpo. Eso es la muerte. La muerte no es el final de una retroalimentación de sistemas que están controlando nuestra temperatura. No. Es el momento en que el alma tiene que abandonar el cuerpo. No es el fin, no es la destrucción, no es el hasta ahí, la nada. Hay una cita maravillosa en Cogelet, Eclesiastés, el predicador, capítulo 7, versículo 1, que dice: es mejor el día de la muerte que el del nacimiento. Porque el día del nacimiento sabemos si es niño, si es mujer, cuánto pesó. Algunos de más de 3 kilos son muy bien vistos. Y si nace en una nacionalidad, valga la redundancia, alemana o francesa, caray, del tercer mundo, no, del primer mundo. Pero eso no difiere en nada de lo que pueda aportar el nacimiento, excepto la alegría para los padres, la dicha, la participación de ese momento que es tan especial, nadie lo niega. ¿Pero por qué dice que es mejor el día de la muerte?
porque es ahí cuando realmente podemos ya hacer un balance medible y evaluable de todo lo que sucedió. Podemos ver personas que no fueron tan bien hechas, tan bien acabadas en sus procesos, no tienen ojos de un color especial, una tez especial, un color de cabello especial, pero sus logros, sus aportaciones a la humanidad son grandiosos. Y también podemos ver personas que en su nacimiento no se sabía las grandes calamidades, monstruosidades y desgracias que traerían a la humanidad. Pues bien, cuando nosotros entendemos que la certeza que la persona se encuentra con vida, uno, es porque su alma está fusionada al cuerpo, lo cual entendemos como existencia, solamente que Dios lo permite. Al morir, cuando el alma abandona el cuerpo, puede ver, según algunos testimonios, que podríamos abundar en ello, pero no es el caso, cómo su vida pasa por unos instantes en un pestañear, así como puede ver almas de seres queridos que vienen a acompañarle en su retorno, en el llamado que está recibiendo, o de ángeles, o de seres celestiales, representantes de, de lo más bello, de lo más sublime en cuanto a la divinidad. Puede incluso esto ser de manera cultural. Habrá quien ve ángeles, habrá quien ve pues vírgenes, santos, habrá quien ve personajes de otras corrientes religiosas que vienen para llevarle en ese llamado en el momento en que abandona su alma al cuerpo. Pero entonces, ¿qué es la existencia? Bueno, la existencia es la energía divina básica, lo que nos permite entender como la vida metabólica. Entre los seres vivos, bueno, la vida animal, la vida vegetal, que manifiesta la voluntad del Eterno de nuestro propósito de estar en esta tierra. Esta energía divina es la raíz de la luz del Eterno en el alma, que está fusionada y actuante con el Altísimo. Nuestra alma no actúa separada del Altísimo, actúa manifiestamente con el Altísimo. Así que Dios envía esta energía vital al alma que se encuentra en el cuerpo humano aquí en la tierra. Y esta raíz de energía vital viene desde los cielos. Y cuando Dios decide cortar el flujo de energía vital, la persona muere. Es una decisión divina. No es una decisión de alguien que jala un gatillo o de alguien que hiere un corazón. No, es una decisión completamente del Eterno. Y ese llamado hace que la persona tenga que abandonar su cuerpo y regresar al Creador, al Padre, amo, dueño y Señor de todos los espíritus, que cuando Él hace este llamado es irresistible a todo ser humano, a toda criatura. El cuerpo se resiste naturalmente a dejar ir el alma, porque el cuerpo que tiene una vitalidad sabe que si no tiene el alma dentro, está muerto, porque vive gracias a el alma que mora en el cuerpo. Hay cuerpos sin alma, se les llama cadáveres, y hay almas sin cuerpo, se les llama espíritus, fantasmas, que pudiéramos nosotros hablar de eso en aspectos más especializados en cuanto a la naturaleza del alma y su manifestación en la tierra. Pero el alma también no quiere dejar el cuerpo, se resiste a abandonar el cuerpo porque ha olvidado que viene del infinito, ha olvidado que ahí está su raíz y ha olvidado que viene de la fuente de la luz original y quiere seguir disfrutando de los placeres que le brindan los sentidos de su cuerpo, sea hombre o sea mujer, o sea trans, o sea la preferencia que tenga.
el partido en el cual milite, los gustos o capacidades, simplemente a través de sus sentidos obtiene placeres. Y bien, esta parte nosotros debemos de comprenderla porque sabemos que el polvo, cuando nosotros morimos, el polvo vuelve a la tierra. Este ser se hace polvo y vuelve a la tierra de donde procede, pero el espíritu retorna a Elohim, a Dios que lo dio, Eclesiastés 12:7. Job entendió que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya ruaj de Dios en mis narices, él entendía que él iba a estar vivo. El Salmo 115, versículo 17 dice: no alabarán los muertos a Yahweh, ni cuantos descienden al silencio. Cuando habla de los muertos, está hablando de ese proceso de finalización de este tabernáculo, de este cuerpo terrenal. La palabra en hebreo para ese momento de cesar, de expirar, de abandonar el cuerpo, en hebreo es Gabá. Pero cabe hacernos la pregunta entonces, ¿qué propósito tiene la muerte? Si usted ya es una persona que ha llegado en esta vida a alguna edad, pues entonces va a considerar en algún momento en que todos queremos que Dios esté con nosotros, en medio de los problemas, en medio de nuestras enemistades, en medio de nuestras necesidades, para que Él nos proteja. Y queremos que Dios esté con nosotros. Llega un momento en que nos llega el momento, valga la redundancia, en que queremos estar con Dios. ¿Por qué? Porque todo es de una satisfacción pasajera, momentánea, impermanente. Tenemos sueño, dormimos. Llega un momento en que vamos a dejar de dormir. El cuerpo, indefectiblemente, ya no soporta seguir durmiendo, así como cuando nos sentamos a la mesa y degustamos los alimentos y podemos disfrutarlos. Llega un momento en que el cuerpo ya no quiere más alimento. En lo íntimo, en lo familiar, llega un momento en que sí, papá, mamá, hermano, hermanita, yo quiero mi espacio. En lo sexual, pues sí, pero hay un momento en que ya no más. O sea, a otra cosa, mariposa. Entonces, el hecho de querer estar con Dios o querer que Dios esté con nosotros nos aleja de el entendimiento de no querer morir. Si Dios está en los cielos, hay que dejar la tierra, hay que morir. Entonces, la pregunta es, ¿qué propósito tiene la muerte? ¿Qué propósito tiene la muerte? Pues ese propósito es ni más ni menos el sentido de la vida, lo que llamamos tikkun, es decir, el propósito de rectificar. Venimos a rectificar algo. Por eso se nos es dado ser hombres o se nos es dado ser mujeres, con todas las variantes que pueda haber, que si el hombre se siente mujer, la mujer se siente hombre, y algunos hasta se sienten animales. Respetable. Pero no se puede tener ese sentido de la vida sin el conocimiento de Dios. La muerte en sí no es algo malo. Tenemos que entender que de Dios viene la vida, como leíamos, y de Dios viene la muerte. Y hay que estar conectado en vida con Dios y hay que estar conectado en la muerte con Dios. En el primer tema que vimos, en la primera charla que vimos sobre este tema, hablo acerca de cómo la muerte actúa en nosotros y cómo la vida actúa en nosotros, cómo el Mesías opera en nosotros y nosotros operamos en el Mesías. Así es que cuando las personas mueren, terminamos la corrección, el tikkun, que nos es otorgado en esta vida. Esta corrección puede ser incluso a través del experimentar la enfermedad. Hay personas que cambiamos cuando tenemos enfermedades.
Pero cuando es una enfermedad que indefectiblemente nos va a llevar al cese de la vida, la persona cambia y quiere vivir sus últimos días de una manera diferente. Y cambia para estar en la luz o cambia para estar en la amargura, en la tiniebla o en la oscuridad. Entonces, el abatimiento del sufrimiento, porque hay quien sufre hasta la muerte, la pérdida, la, eh, la eventualidad trágica, que algo ha pasado en su vida que es completamente pesado, muy fuerte, muy doloroso, muy triste, que eso no se puede evitar. Lo doloroso y lo triste no se puede evitar, pero sí se puede evitar el cómo conducirnos después de sufrir el dolor y cómo poder vivir en medio de un recuerdo triste. Un apartado muy especial es cuando lo trágico en la muerte, incluso la ejecución contra un ser querido, cuando no es por edad, cuando no es por un padecimiento incomprensible que a veces nos hace pelear con Dios, pero cuando es algo que tiene que ver con una vida. Pero si nosotros entendemos y venimos a la parte de poder saber que es solamente un llamado a abandonar este cuerpo, un llamado a regresar a la eternidad, a la luz, entonces nosotros vamos a ver que es un privilegio, que es algo muy especial poder afirmarse en la plataforma de compartir la existencia hasta que nos llamen. Por eso, el cumplimiento de la corrección, el cumplimiento de nuestro tikkun, de nuestras almas, se materializa ante el suceso de la muerte. Es ahí donde entendemos, hasta aquí se acabó la tarea, hasta aquí se acabó el trabajo. Pero ¿qué hay de las almas en pena? Hay personas que definitivamente viven con esta conciencia. Es que hay seres penando o familiares penando en este lugar. Y sí, eso es un tema profundo, amplio, porque hay almas que quedan en este mundo como atrapadas, mueren sin darse cuenta y siguen penando. Hay forma de interactuar con ellas, se necesita estar elevado y tener una designación para trabajar y servir ahí, pero sí sucede. No estamos hablando de espíritus angelicales o demoníacos, pero eso es otro tema que lo abordaremos en su momento. Simplemente recordando el tema anterior sobre la charla sobre la muerte, entonces, si no tenemos la apertura de considerar aspectos más allá de la razón, completamente espirituales, bueno, yo les sugiero que echen una mano de los elementos de la ciencia llamada tanatología y pues podamos nosotros entender que nadie se puede preparar para la pérdida de un ser querido, para la partida, pero nosotros entendemos que hay quien trata de prevenir y la tanatología aborda en primera instancia eso, la prevención, en segunda instancia la intervención, hacerse acompañar de alguien que no nos mire como locos por el dolor, por la tristeza, por las visiones que vemos. Y en su momento, cuando pasa el tiempo, cuando ha pasado el tiempo, la tercera área es la posvención, entender cómo poder llegar a vivir sin cargar a nuestros muertos, poder vivir con ellos en medio de esa oportunidad, de ese regalo de vida. Así que queda muy manifiesto de manera consciente una pregunta en el aire. ¿Se muere una vez? Por supuesto, diría alguna persona, sí, claro. Pero hablando a nivel Peshat, según el consejo de la Torah,
en toda la Tanaj, lo que desde la perspectiva completa vemos como la Torah, hasta lo que se comprende como Biblia, pero pues es instrucción para fines prácticos. Desde el sentido literal se habla de la muerte primera y la muerte segunda. Y la muerte primera tiene que ver pues por la caída del engaño. Hubo un engaño que introdujo la muerte, hizo caer al hombre en la muerte. Hay quien expresa que si esto es de carácter filosófico, etcétera, pero el punto es de que Adán no tenía que morir y murió. Ese proceso mut, cuando le dice en Génesis 2:17, el conocimiento del bien, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente mut, morirás. No dijo la palabra ciertamente gabá, expirarás. No, dijo mut, morirás, que es ese proceso. El momento último, cuando el alma abandona el cuerpo en hebreo, se le llama gabá, cuando se expira, cuando se entrega el aliento. Entonces, esta parte de mut es el proceso degenerativo hasta llegar a expirar, a entregar pues este cuerpo y abandonar el alma. Entendemos que la muerte es comparable a un sueño, y un sueño en el que podemos creer que estamos vivos estando realmente muertos. Esto es con la parábola, no, con el relato de Lázaro y su resurrección, pero también la afirmación que se habla de que el Mesías nos da vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todo aquel que tiene una fe en Yeshua y en su obra sabe que nos saca de muerte a vida, pero que es un proceso precisamente como de sanidad, de sanación, de regeneración. Se maneja desde la perspectiva occidental teológica, en el que se va creando la vida de Él en nosotros, así como en el vientre de la madre se va formando el ser hasta que nace. Es algo similar a lo que sucedió en Edén, cuando la Escritura dice hagamos. Esa palabra hagamos no es lo mismo y Dios formó y Dios creó. O sea, son tres palabras en hebreo que yo le expreso que podamos tener una profundidad bien. O sea, como usted ve, esto es, a ver, una cosa es la mesa, otra es la silla, otras son los platos, otras son los tenedores, pero estamos viendo un panorama en el que confluyen varias cosas para que entendamos que el avance es paso a paso, que entendamos de la vida. Estamos hablando de la muerte, pero también es el entender de la vida. Y en esta ocasión que estamos charlando sobre la segunda muerte, bueno, la pregunta es esa. Ok, ya entendí qué es la muerte desde la perspectiva científica y desde la perspectiva de los secretos de los cielos. Pero, ¿y qué es la segunda muerte? Si hay una muerte, pues ¿por qué tiene que haber dos? Y bueno, es que todas las oportunidades que el alma tiene de transmigrar, la neshama, la palabra en español de transmigrar es pues reencarnación, cosa que le va a mover ahí, va a decir usted no, pero entendiendo la escritura, viendo la escritura, nos habla de este proceso de cómo el ser humano llega a una perversión total, autodestructiva, en la que se forma el grado de Rasha, de Amalek, completamente inservible, alguien que recibe talentos una vez y otra vez y otra vez y no los otorga. Todos los talentos que tenemos, el fuerte es para ayudar al débil. Incluso la condición de débil es para dejar que el fuerte nos ayude. Todo tiene su razón de ser. Uno es el elemento del fuego y otra es la función del elemento agua, y así cada una nos otorga. Pero imagínense un agua que no calme la sed, un fuego que no nos caliente, que no nos cubra. Si el fuego llega a un grado de destruirnos y el agua a un grado de destruirnos, es porque algo ha sucedido.
Entonces hay seres humanos que se autodestruyen. Recibimos la vida no para autodestruirnos, sino para servir a otros y en ese proceso poder ser edificados. Así es que en Juan 5:28, Yohanan 5:28, dice la escritura referente a la segunda muerte en boca de Yeshua. Usted va a leer ahí que dice: no os maravilléis de esto, porque la hora viene cuando todos los que están en los lugares de entierro, en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. No tiene que ver si creyeron o si no creyeron. Tiene que ver con lo que hicieron, con lo que hacemos, para la resurrección de vida o resurrección de condenación. Está hablando entonces de una segunda muerte. Entonces se resucita para volver a ser condenado. Y esa condenación vamos a verla, como dice, por ejemplo, Judas, en capítulo 1, versículo 12. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes que balpetean con vosotros, apacentándose a sí mismos sin temor. Son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por vientos. Son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Y cuando menos nos habla de 2 tipos de ocasión en que el alma tiene un atributo y no funciona conforme a ese atributo. ¿De qué le sirve a una nube ser nube si no va a dar agua? ¿De qué le sirve a un árbol tener la designación de su fruto y no otorgarlo? Pues bien, en Apocalipsis 2:11, que es la cita que leímos al inicio, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las congregaciones, a las comunidades, a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda, de Thanatos Deuteros. Pues bien, Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, Thanatos Deuteros, viene en la misma expresión de Apocalipsis 2:11, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y del Mesías, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Pues bien, una cita más en este capítulo, el versículo 14 del capítulo 20 dice: y la muerte y el infierno, aquí dice, y Thanatos y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, el sepulcro, el lugar donde se descompone todo, esa forma de desconexión ya no habrá lugar más para ellos. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que la conexión va a estar completamente blindada, completamente rectificada, y ya no habrá necesidad de tener señal pues analógica, sino que será completamente digital, espiritualmente hablando, ¿verdad? Acá al finalizar Apocalipsis dice: en medio de la calle de la gran ciudad y de uno y del otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y el árbol y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así es que el árbol de la vida tiene que ver con precisamente la plenitud de la conexión. Entonces, Apocalipsis, Primera Tesalonicenses, regresemos un poquito, 4:15, el apóstol, el Shaliach, Shaul Catán decía: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de querub, de arcángel, con shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los necros en el Mesías, en Cristo, resucitarán primero. Aquellos que su vida fue descompuesta, pero estaba en
la acción, en la obediencia, en el caminar, en la búsqueda de la conexión, tenemos esta promesa. Entonces ya vimos primeramente qué es la muerte y segundo, ¿quién es la muerte? ¿Qué es la muerte? Ya lo vimos. ¿Quién es la muerte ahora? Pues sí, se habla de un personaje, es enigmático y tiene nombres que se derivan de una manera muy específica, como el ángel de la muerte o el ángel exterminador, del que se habla mucho y es poco lo que se sabe, pero cuando nos acercamos a estudiar, a profundizar, vemos que hay un ser que es mencionado en la escritura, por ejemplo, que provocó una gran mortandad. Eh, y este ángel, que se le denomina el ángel de la muerte, aparece mencionado como el ángel de Yahweh. Y se le dice el ángel del Señor también. Y es el protagonista del macabro suceso hecho, pues, por ejemplo, en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, 19:35, cuando dice que salió el ángel de Yahweh y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y a la hora de levantarse por la mañana, todo de cuerpos muertos. Entonces, vemos que este personaje no es ajeno a, dice el ángel de Yahweh. Entonces, estamos entendiendo que lo envió Yahweh, porque es el mensajero de Yahweh, y en otra expresión muy clara es Yahweh mismo, porque si viene de parte de Yahweh mismo está. Pues bien, en Isaías 37:36 se nos dice que el ángel de Yahweh mató a 185,000, es la referencia directa a lo que acabamos de leer. Y en esta referencia, deja el acento para que no haya equivocaciones, se está atribuyendo que hay no un ser, sino una manifestación actuante, porque de este ángel de la muerte, pues sabemos que había Sennacherib, rey de los asirios, un monarca muy poderoso, pues se había enfrentado contra el rey que había establecido Yahweh y que era el único que la podía salvar. Entonces vemos cómo cuando hay un clamor de este rey, del pueblo de Israel, viene a postrarse ante el Eterno y el Eterno lo defiende y le hace entender que no tenga problema, que él será quien peleará la batalla. Entonces hay nombres que podemos ver eh, en distintas expresiones de libros antiguos, sagrados, desde los escritos arameos, hebreos, pero también en los árabes, egipcios, hindúes y chinos. Nombres que ahorita no nos vamos a quedar ahí para saber como que quién es, pero que existe, sí existe. La muerte no es solamente el hecho de expirar. Cuando se dice quién es la muerte, se está hablando de un corporativo, de la manifestación actuante de las desconexiones, de la aplicación de los llamados de parte del Eterno hacia las almas. El motivo por el cual son desconectados, si hicieron el bien, si hicieron el mal, en primera instancia, en la primera muerte, pero en la segunda, completamente, cuando hay ese retorno hacia el Altísimo, pues de que todos vamos a llegar a Él, pues todos vamos a llegar a Él, porque todos somos chispas de luz de Él, todos somos a su imagen y semejanza, solo que unos entendemos la parte de nuestro despertar, de nuestro ser alumbrados, para acudir
en la luz, otros acudirán en la oscuridad, pero el propósito se tiene que cumplir. Así que en Apocalipsis 9 dice que hay quienes tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, si se habla de un rey que tiene un reino, una acción corporativa de tinieblas, y todo eso tiene que ver con destrucción, el destructor, que es otro de los nombres de este ángel, ¿no? Como en 1 Corintios 10:10 dice, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor, por el Abadón en hebreo, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos esta parte de no ser manifestaciones de Abadón destruyendo la tierra, como dice Apocalipsis 11:18, las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas, a los santos que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, a los que sirven a Abadón, al desolador, como lo dijo Daniel. Daniel decía esta palabra del desolador en Daniel 9:27. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá final al sacrificio y a la ofrenda del cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada por el destructor, el desolador. Entonces, para esto tendremos ocasión de completar más la expresión de este ángel, de sus nombres, de cómo es mencionada en distintas niveles de revelación, de interpretación, pero en el Pshat de la escritura, hasta ahí podemos ver esto. Y, por supuesto, alegrémonos porque tiene una derrota definitiva, Thanatos, la muerte. En 1 Corintios, esa es una buena noticia, una buena besora, un buen discurso. Dice Corintios 15:26, primera, y el postrer enemigo que será destruido es Thanatos, el último. Y hablando en Sot, dice Shaliach Pablo, Shaul, he aquí os digo un Sot, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, en el último shofar, porque se tocará el shofar, y los necros, los muertos, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto netos se vista de atanasia, de inmortalidad, ¿no? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh Thanatos, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de Thanatos es el pecado, y el poder del pecado es la ley. O sea que Thanatos no actúa de manera ilegal. Él viene actuando porque los que hicieron mal, ¿no? No viene actuando contra los que hicieron bien. Los que hicieron mal saldrán a resurrección de condenación, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, de Kai, de Chai. Entonces, cuando nosotros en Shabbat decimos Lehai, al momento de hacer el Kiddush del vino, estamos entendiendo este aspecto y estamos venciendo y estamos deteniendo a Thanatos, al Abadón, al destructor, porque cuando él vino y sobre aquellos que estaban en el mandato del llamado del salir de la esclavitud hacia la obediencia de poder celebrar las fiestas del Eterno,
¿Ah? Bueno, pues en Shabbat, Thanatos no pudo hacer otra cosa más que completamente seguir su camino. Y ciertamente quienes celebramos Shabbat entendemos que hay una conexión con la luz que nos guarda en la semana hasta que Mashiach se manifieste su regreso y estemos en la completa unicidad. Y bueno, dice aquí un poco más, versículo 57, toda Rabá sea a Elohim, mas sean gracias dadas a Dios que nos da la victoria, Netzach, por medio de nuestro Adón Yahshua, el Mesías, Jesucristo, Rey de Israel, Rey del universo. Con esto le dejo y le animo para que haga sus comentarios, envíe sus preguntas y podamos interactuar. Ya avanzamos un poquito más en esta plataforma. Estamos llegando a diciembre y sé que ha sido un camino en el que hemos visto cómo muchos han tenido el llamado irresistible del Eterno, han abandonado sus cuerpos. Pero alégrese, porque un día estaremos de nuevo juntos, todos, y nos acordaremos de las travesuras, y nos acordaremos de nuestros logros, de nuestros quebrantos, pero siempre veremos la fidelidad del Eterno, cómo nos levantó, cómo nos limpió, cómo nos perfeccionó, cómo hizo de nosotros que después de habernos llamado se completara su perfecta voluntad y tengamos ese despertar para no temer a la muerte. Nosotros andamos en la luz, estamos en el poder de la vida que manifiesta el Mesías, que pudo vencer la muerte y que nosotros tenemos esa promesa de vencer la muerte. Nuestros cuerpos tienen que quedar aquí porque seremos revestidos de un nuevo cuerpo, de una nueva vestidura, pero el que podamos llegar completos con nuestra Neshama, con nuestro Ruach, con nuestra Nefesh, nos hará entonces conocer la inmortalidad. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Así es que un abrazo para todos. Les animo a profundizar en su estudio, en su práctica de la obediencia, perfeccionándola cada día. Y si hay algo que se haya hecho mal, practicar ya no hacerlo, practicar omitirlo, porque tenemos pocos días de vida en esta tierra y hay que vivirlos en la plenitud de la luz, en la plenitud de la voluntad del Eterno. Que el Eterno me los guarde, me los bendiga y no se olvide compartir, no se olvide de darle like, suscríbase, consolémonos, ayudémonos unos a otros y también si alguna ofrenda, alguna aportación, algún donativo es de bendición. Permite que tengamos mayor capacidad de estudio, acceder a obras que están ahí para la edificación eterna de nuestras almas. Pues toda Rabá Yahweh, Shalom, Bit Yahshua, Ciudad de México, con el corazón a las naciones. Bendiciones, amados del Eterno.